Mis queridos amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué alegría tener la ocasión de llegar a cada uno de ustedes. Que Dios y la Virgen les bendigan. Hoy quiero hablarles de un tema muy interesante. ¿Dónde está Dios? Pues Dios está en todas partes, en el cielo, en la tierra, ¿no? En los acontecimientos de la vida, en la Eucaristía, ¿no? Está Jesús de un modo especial. Pero también Dios está en el corazón de cada ser humano. Desde que Jesús se encarnó, Él vive en el corazón de cada ser humano. Y es bueno descubrir esa presencia. Dice el Génesis que cuando creó al hombre, al ser humano, lo hizo a su imagen y semejanza. O sea que nosotros somos imagen de Dios. Es importante que descubramos eso. Cuenta la historia que había un monasterio donde iban muchos peregrinos porque en los monjes había mucho fervor, se veía oración, devoción, piedad. Y la gente cuando iba allá sentía paz, recogimiento, alegría. Pero un día, como por arte de magia, entraron los pleitos en los monjes y empezaron a pelearse los unos y a los otros. Y entonces la gente, al percibir que ya no había la espiritualidad que había antes, dejaron de visitar, de hacer peregrinaciones a ese santuario. Entonces el abad, preocupado por la supervivencia de su monasterio, va a consultar a un maestro espiritual. Y entonces él le cuenta, al llegar, le cuenta lo que estaba pasando y le dice el maestro espiritual: lo que pasa es que en ustedes hay mucho pleito porque en uno de ustedes se ha encarnado Jesús. Uno de ustedes es Jesús. Y cuando descubran quién es Jesús, entonces es ahí donde la paz volverá a ustedes, ¿no? La tranquilidad, el fervor. El maestro espiritual o el monje se fue a su monasterio, reunió a sus monjes y les contó lo que les había dicho el maestro espiritual, que en uno de ellos estaba encarnado Cristo y que cuando descubran quién es Cristo, entonces volvería la paz al monasterio. Desde aquel momento los monjes empezaron a tratarse como si fueran Cristo. Al hermano portero lo trataban como si fuera Cristo, porque de repente en él está encarnado y estoy maltratando a Cristo. Al hermano cocinero lo trataban también con cariño y respeto, porque de repente en él está Cristo y estoy maltratando a Cristo. Nunca descubrieron quién era Cristo, en quién se había encarnado Jesús. Simplemente que desde el momento que empezaron a tratarse como si fueran Jesús, es ahí donde retornó la paz al convento, ¿no? Ahí donde retornó la paz al convento. Por supuesto que esta es una historia, ¿no? No vayan a creer que Jesús se va a encarnar en uno, ¿no? Ya Él se encarnó en el vientre de María. Pero es un cuento que nos ayuda a entender que cuando nosotros empecemos a tratarnos con respeto, con amor, como si tratáramos al mismo Dios, entonces las cosas cambiarían, nuestras relaciones humanas cambiarían muchísimo, ¿no? Y es verdad, Jesús está en el corazón de cada ser humano, incluso hasta está en el corazón del delincuente, de la prostituta, está ahí junto a su vida. También tiene la imagen de Dios, aunque un poco desfigurada, ¿no? Pero se puede restaurar esa imagen de Dios. Que Dios está en el corazón de cada uno, por supuesto, y de un modo especial mucho más en los que sufren. El Señor dice en la parábola del juicio final, dice que cuando al final de los tiempos entonces vendrá el Hijo del Hombre, separará a los buenos de los malos, a los buenos los pondrá a su derecha y a los malos a su izquierda. No es que Jesús sea de derecha, ¿no? Y a los de izquierda políticamente los condene, ¿no? Simplemente que es una figura. Entonces sí les dirá a los de su derecha: vengan benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Estuve enfermo y me visitaron. Estuve desnudo y me vistieron. Estuve en la cárcel y me visitaron.
Y lo mismo le dice a los otros que no le dieron de comer, no le dieron de beber. Si nos damos cuenta, entonces el Señor se identifica con el ser humano, especialmente con el que sufre. Una oportunidad recuerdo que una mujer se acercó a conversar conmigo, que su mamá estaba postrada en cama y tenía unas laceraciones en el cuerpo y mucho sufre, y ella decía, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Y yo le pregunto, ¿me interrogas dónde está Dios? ¿No te das cuenta que Dios está allí, precisamente en tu mamá? Tu mamá es Dios. El Señor dijo que está en los enfermos. Una vez escuché una frase que me gustó muchísimo, que un enfermo es una catedral donde está Dios, ¿no? Un enfermo es una catedral donde está Dios. Es interesante cómo el Señor también se identifica con los cristianos, por ejemplo. Cuando Pablo tiene esa visión de Cristo, esa luz esplendorosa, le dice, Pablo, ¿por qué me persigues? Si nos damos cuenta, Pablo no estaba persiguiendo a Jesús, sino a los cristianos. Pero el Señor se identifica con los cristianos. Todos estos textos nos ayudan a descubrir que Dios vive en el corazón de cada ser humano, en nuestra vida. Y es ahí donde tenemos que descubrirlo, ¿no? Entonces, descubrir a Dios en mi vida, a pesar de mi pecado, a pesar de mi fragilidad, a pesar de mis debilidades, el Señor está conmigo y está en mí. A pesar de tu pecado, a pesar de tus debilidades, a pesar de tus miserias, el Señor vive en ti, ¿no? Lo importante es que cada día vayamos mejorando esa imagen de Dios. Como les dije, la imagen de Dios está incluso en el ladrón, en el delincuente, en la prostituta. Está un poco desfigurado, pero se puede modificar, se puede ir arreglando esa imagen. Vamos a pedirle en este día al Señor para que, igual que Pablo, nosotros podamos decir, ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Un abrazo. Recuerda suscribirte en mi canal, activar la opción de la campanita y recomendarlo a tus familiares, parientes y amigos.